Bienvenidos a Somos Padres por TNO Radio. Como cada martes, estamos trabajando para ustedes en la dirección general Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en ingeniería de sistemas Antonio Calderón, en la operación técnica el señor Ángel Bravo, quien les habla, la creadora y productora de este programa, Yelixa Isaya Llanes. Y hoy tenemos con nosotros nuevamente en este programa a la psicóloga Anabeth Martínez. Ella es egresada de la Universidad Metropolitana, su directora de UPIN. Aquí hemos tenido muchísimos profesionales de este centro. Anabeth pues es psicóloga infanto-juvenil, trabaja con niños y adolescentes, aplica terapias mediante la música, musicoterapia, arte, ejercicio, lectura. De hecho, recientemente, hace algún tiempo la tuvimos aquí con un programa de lectura de cómo los niños se conectaban o expresaban sus emociones a través de los cuentos. Y hoy, por supuesto, aquí con un tema de lujo, la tenemos con un programa que se llama Bienvenido a tu futuro, que tiene que ver con la orientación vocacional. Justamente ahorita estamos empezando las clases y muchos papás tenemos niños en tercero, cuarto, quinto año, sobre todo aquellos que están en quinto año y ya están así como abren la puerta y están en la universidad, y el qué hacer con la vida, cuál es esa profesión que voy a elegir y me va a conectar con el bienestar, con ser feliz, con querer crear a través de esa profesión. Pues es un paso sumamente importante, y por eso tenemos hoy aquí a Anabeth Martínez, quien es psicóloga y además creadora de este programa. Bienvenida. Hola. Este programa vocacional. Bienvenida al programa, Anabeth. Muchísimas gracias por la información. De verdad que hay muchísimo de qué hablar. Me pone muy contenta poder compartir este programa contigo y con toda tu audiencia, y sé que va a ser de mucho provecho. Cuéntame de qué se trata este programa que se llama Bienvenido a tu futuro. Ok. El programa de orientación vocacional Bienvenido a tu futuro es un programa diseñado por las especialistas y psicólogas de la Unidad Psicopedagógica Integral Macaracuay, UPIN. Es un programa que se especializa en incentivar a los adolescentes a descubrir todo su potencial. Les va a permitir disminuir el margen de error en la elección de una carrera universitaria. Claro. Permite dar guía y asesoría profesional para la toma de decisiones. También indagamos en algo muy importante, que es los intereses, las habilidades, en qué soy bueno, qué es lo que más me gusta hacer, todas esas capacidades, y algo muy importante que mencionamos en el programa, que son las aptitudes con P y las actitudes con C, que ya más adelante conversaremos sobre eso. Claro, fíjate, gracias a Dios, y de verdad lo digo, gracias a Dios, ahora se entiende que hay muchos tipos de inteligencia, o que hay muchos tipos de habilidades, que no es un pecado que tú puedas hacer una cosa y otra no, porque antes, si tú no eras matemático, mire, usted es un brutico, usted no sirve para nada, porque usted no, y hemos aprendido un poco, la cultura ha cambiado, y eso es sumamente importante, de que justamente lo que estás hablando, de esas habilidades, de para qué soy bueno, de dónde, desde qué punto es en el que yo me voy a conectar, yo voy a crear desde la profesión, porque al final es muy importante para nosotros y los seres humanos, que esa profesión con la que elegimos, que va a ser tu día a día, que va a ser la manera en que vas a sustentarte a ti y a tu familia, pues sea algo que te llene el alma. A mí particularmente, yo digo, bueno, yo estudié comunicación social, y esto a mí, o sea, forma parte de la vitamina de mi vida. Entonces, dentro de este programa, ¿cómo analizas tú esas habilidades para poder orientar a ese joven en cuanto a su vocación profesional? Ok, fíjate, hacemos toda una exploración, como el mismo programa lo dice. Hay una frase similar más o menos que dice como que el éxito es 1% de talento y 99% de trabajo duro, que es algo relacionado a lo que tú comentabas, que hay una persona, un adolescente que puede decir, bueno, yo quiero estudiar economía empresarial, quiero estudiar contabilidad, administración,
pero no soy bueno en matemáticas. Lo que tratamos de hacer en este programa es que los adolescentes de verdad no se limiten a hacer lo que ellos quieren hacer, pero que sí puedan tener en cuenta que, bueno, tienen que usar otras estrategias para llegar a lo que quieren hacer, para llegar a sus logros. Por ejemplo, invertir un poco más de tiempo, usar otras habilidades, otras estrategias, no sé, la parte memotécnica, imágenes, etcétera. Por lo menos esa parte que habías mencionado de cómo hacen ellos si quieren hacer algo y dicen que no tienen las habilidades, o si tienen otras preferencias. Y sabes que hay otro punto que a veces, y te lo acabo de decir fuera de fuera de cámara, que es el tema papá, es el tema mamá. Es que mi papá quiere, es que mi mamá quiere, o es que, claro, uno como papá, y te lo digo desde estos zapatos, tiene la visión de, a veces, hijo, yo creo que tú tienes habilidades para esto, porque uno tiene mucha más experiencia, pues tiene mucha más visión y dice, mira, yo creo que esto se te da bien. Pero justamente cuando esa presión para elegir lo que va a ser la carrera o a lo que tú te vas a dedicar, cuando esa presión tiene que ver con una tradición familiar, en mi familia todos son médicos, yo tengo que ser médico, o resulta que mis papás tienen empresa, entonces yo tengo que ser contador, administrador, estudiar gerencia de empresa, X. ¿Cómo haces tú para lidiar con eso dentro de este programa vocacional? Bueno, hay algo muy importante en la psicología y en la ciencia, que es trabajar en base a la evidencia. ¿Y qué evidencia tenemos para ver si lo que me dice mamá o papá, que yo soy bueno en algo, o para verificar si yo realmente lo soy? Por ejemplo, en este programa utilizamos la prueba que se llama DAT5, que es el test de aptitudes diferenciales. ¿Qué evaluamos aquí? Vamos a presentar diferentes ejercicios para evaluar la parte de razonamiento verbal, abstracto, mecánico, espacial, ortográfico y numérico. Entonces, como tú comentas, si los padres dicen, yo considero que tú debes estudiar medicina o debes estudiar arquitectura, realizamos esta prueba, que es una de las más importantes, y ahí el adolescente va a poder saber de forma gráfica, mediante estadísticas y mediante parte numérica y de porcentajes, qué tan bueno o qué tantas habilidades ese adolescente tuvo en las diferentes actividades que se le presentaron. Entonces allí podemos ver y se puede conversar y realizar asesorías también en conjunto con los padres mediante la presentación de un informe, por ejemplo, mira, estos fueron los resultados, mira las diferentes áreas, tiene tanto porcentaje en razonamiento verbal, en abstracto, etcétera, y entonces ahí se va a poner en una balanza qué tan bueno soy y lo que yo realmente quiero ser, y también las influencias del entorno, como es el aspecto familiar. Sí, porque sobre todo la inmadurez a los 16, 17 años, cuando estás en la puerta de una universidad, te lleva a quizás, ay, cónchale, ser administrador suena chévere, o ser psicólogo suena chévere. Ay, pero qué chévere suena ser médico, cuando son tantos años de estudio, más especialización, más N cantidad de cosas. Entonces, justamente, dime tú si este programa ayuda a que, a pesar de esa madurez y quizás esa presión que puede ser una presión social, y además de la moda o de aquello o de lo otro, el joven puede estar encaminado a través de este tipo de programas. Claro, por supuesto, porque aquí no solamente realizamos pruebas, aquí también realizamos acompañamiento, asesorías, tenemos charlas, tenemos talleres que forman parte del programa vocacional. ¿Y qué permite tener esto? Esto permite tener conocimiento, y el conocimiento le va a dar al adolescente más control de su elección profesional, de su elección a futuro. Mientras él más conozca de las carreras, de las oportunidades y las universidades, más amplio va a poder ser su panorama y más específico también va a ser la decisión que él quiera tomar. Porque a veces pasa, bueno, quiero estudiar medicina, pero no sé cuáles son los diferentes ámbitos de la medicina. No, pero la sangre me da todo exacto. en mayo, o sea. Sí, entonces bueno, pasa muchísimo esa parte de la medicina, por ejemplo, o hay muchos adolescentes que dicen, no, yo quiero hacer dinero, yo tengo que estudiar economía o administración. Entonces en eso un poco les enseñamos qué es la economía, qué es la administración, qué es la contabilidad, que tienen muchas cosas en común, que comparten materias. O sea, explicamos todo lo que abarca la elección profesional y la parte universitaria. Hacemos mucho énfasis en cómo es la vida universitaria, cómo son las materias, porque eso va a influir mucho, porque va a ser el día a día del adolescente cuando comience la universidad.
Yo me imagino que muchos adolescentes van así arrastraditos y llegan a ese programa porque aquí me trajo mi papá, porque como yo no sé qué quiero hacer. Entonces, ¿qué buscan los adolescentes cuando llegan a tu consulta o qué buscan los adolescentes cuando llegan a este programa? Ok, yo creo que más que tener un valor numérico que les diga qué tan bueno soy en algo, ellos buscan conocimiento y orientación, como te estoy comentando. O sea, ver de qué trata la universidad, cómo es el proceso de entrar a la universidad, cómo son las materias, cómo va a ser ese camino. Ellos buscan conocer un poco más, porque suele pasar que a veces el adolescente tiene como una expectativa o una ilusión cuando está en bachillerato y la idea es poder acompañarlos en esa ilusión, no desmotivarlos, pero sí guiarlos y orientarlos un poco más. Tú sabes que ahorita los chamos, bueno, eso lo sabes mejor tú que nadie que trabajas con niños y con adolescentes tanto, son digitales. Sí. Les cuesta un libro, les cuesta pasar la hoja, les cuesta ese contacto físico. Entonces, dentro de este programa, ¿cómo manejas todo lo que es tecnología un poco para ayudar a descubrir qué quiere ese joven, y además conectarlo, porque muchos van obligados, que mi mamá me trajo para acá o mi papá me trajo para acá, para conectarlos y hacerlos entrar en conciencia de que de la importancia de elegir algo que va a ser parte de tu vida importante y que definitivamente te va a dar herramientas para en tu vida adulta, pues, para desenvolverte. Bueno, dos cosas. Primero es irlo sensibilizando poco a poco con respecto a esta elección, y lo otro es que siempre hacemos, cada caso es particular y trabajamos tanto de manera individual como por grupos. Y si trabajamos por grupos, tratamos de hacer un estudio específico que nos permita conocer las características de ese grupo y ver si prefieren hacerlo online, si prefieren hacerlo presencial, depende cómo lo pida el grupo. Y ahí empezamos a desarrollar diferentes estrategias por los medios, audiovisuales, presentaciones, charlas. Incluso también tenemos lo manejamos mucho durante la pandemia, porque ya más adelante te voy a comentar cómo surgió todo esto. Comenzamos en el 2020 de forma virtual, ¿ok? Y empezamos, por ejemplo, a hacer foro chats, acompañamientos vía mensajería, vía WhatsApp, ¿ok? Y esto ayudó mucho a los adolescentes porque era como un acompañamiento diario. Ellos podían intercambiar sus ideas, podíamos compartir videos, elaborábamos presentaciones, mensajes de voz, y eso los mantenía motivados. Qué bueno. Tenemos que ir a un corte comercial, pero te voy a dejar una preguntita ahí en el aire, que ¿cómo lucha uno con, y te lo digo como papá, como mamá preocupada, cómo lucha uno con esta era de no profesionalización, esta era de es más fácil agarrar un celular y mira, ya cosa que es mentira, ya lo alcanzaste todo en la vida, por el número de seguidores? Me imagino que así te han llegado muchísimos casos, Claro. a la consulta. Entonces, bueno, quiero que hablemos de eso después de este corte comercial. Nosotros nos vamos, ya venimos rapidito. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, @somospadres.info, @TeneoRadio, y visitar la página web de este programa, somospadres.info, que hay información de todo tipo, desde el embarazo hasta la adolescencia, y también para la familia, también para la mujer. Así que ahí tenemos muchísimos artículos que estoy segura les van a encantar y les van a servir, que es lo más importante. Ya venimos con más de Somos Padres por Teneo Radio. Y seguimos con más de Somos Padres por Teneo Radio. Estamos hablando con la psicóloga Anabel Martínez sobre todo este proceso de cómo ayudar a nuestros hijos para que elijan la carrera correcta, cuál es su vocación en la vida, qué es lo que quieren hacer. Y antes de ir a cortes, pues, ¿cómo hacemos los papás para luchar con este tema de la influencia, del youtuber? De que tú todo lo tienes en la vida, casa, fortuna, éxito, a través de la pantalla de un celular y editando con un programa. La vida no es así.
Claro, sí, efectivamente sí me han llegado muchos, incluso niños pequeños que me dicen yo soy youtuber. Y entonces empiezan a entrar en esa temática, por ejemplo. Pero lo que te comentaba en la parte anterior es que todo el ámbito del conocimiento, el conocer, el informarse, ahorita puede que con este tema haya mucha distorsión en lo que es el ámbito de las redes sociales, que de repente vemos mucho éxito o de repente mucha fortuna y podemos creer que eso es algo fácil, que se obtiene muy fácil. Hay que caer un poco en la realidad y comentarle tanto a los niños como a los adolescentes cómo realmente se puede llegar a eso o hasta qué punto ellos pueden llegar, cómo pueden hacerlo, mediante qué medios. Efectivamente yo no descartaría la parte si a ellos les gusta ser youtuber o poner cosas en Instagram o por ejemplo si les gusta hacer videos, yo no descartaría esa parte, sino que involucraría esa parte a su profesión o a su ocupación que ellos desearían hacer, ¿ok? Como una combinación de ambas partes. Porque siempre es importante tener un poquito en cada lado y no descartar ni una cosa ni la otra, y mucho menos si eso es algo que a ellos les gusta y les llena, ¿ok? Porque si a ellos les gusta y les llena y tienen un buen manejo de la información, entonces allí es cuando le van a sacar el mayor provecho. Porque si yo soy médico, soy economista, soy psicólogo, soy arquitecto, soy enfermero, soy cualquier profesional y me gusta hacer videos, bueno, ya que estamos en un mundo, una nueva era de la tecnología y de las redes, ellos pueden hacer como una mezcla, una combinación entre esas cosas y sacarle algún provecho, promocionarse, tener un perfil, etcétera. O sea, se le puede sacar un provecho a Fíjate eso. qué lindo ese enfoque que me da mucha tranquilidad. Porque hay muchas cuentas realmente llevadas por profesionales que son médicos, que sirven, muchas cuentas de ayuda psicológica impresionante. En cada una de las áreas, economía, administración, en gastronomía, hay muchas cuentas llevadas por profesionales y qué bonito. No se me ha ocurrido eso, pues conectar de que mira, Conectar, a sí. través de tu profesión tú puedes usar esta herramienta, pero eso es una herramienta, no es realmente lo que te va a dar el camino para sustentarte el resto de tu vida, porque además todo es cambiante. Antes era YouTube, ahora es Instagram, o ahora son las dos, pero eso no existía en mi época. En mi época antes la publicidad se hacía impresa y por televisión. Todo es cambiante. ¿Cómo le haces tú saber a los niños o a los adolescentes que llegan a tu consulta esta visión, que para ellos es muy cerrada? Claro, tienen que tomar en cuenta que es algo dinámico, como dices tú, todo varía, las posturas varían, las carreras varían, pero algo muy importante que te va a dejar la universidad y te va a dejar tu profesión es ese cambio de panorama, es esa nueva mentalidad, es esa nueva perspectiva, nuevas maneras de pensar, una amplitud de pensamiento que va a ser muy importante, sea cual sea la carrera que estudies. Y eso te puede dar una base muy importante para tú después hacer lo que quieres hacer. Porque no sé si han escuchado, es muy común escuchar, no, bueno, yo estudié Derecho, pero ahora me dedico a la parte de la fotografía. O yo soy médico, pero ahora me dedico a la parte de, no sé, venta de uniformes médicos, ¿ok? Eso puede pasar, pero siempre es muy importante, y es en lo que yo le hago énfasis a los adolescentes, es que en esa base que tiene que ser, esa base que ellos pueden tener, va a ser muy importante para ellos y los va a formar muchísimo, porque la universidad te da mucha estructura, muchos cambios. Está la parte también de los compañeros, las conexiones, la socialización, y bueno, obviamente yo soy promotora de el estudiar y bueno, tener una profesión u ocupación. Claro, estamos totalmente alineadas, pero yo sí lo siento desde mi experiencia. Cuando yo entré a la universidad tan chama, la universidad no solamente me dio el sentarme en un pupitre, escuchar una clase, leerme un libro, hacer un trabajo. La universidad fue un compendio de cosas que te ayudaron a madurar y a crecer, que en ese momento que usted parió esa tesis literalmente y la entregó y la presentaste, tú tienes un camino andado que tiene que ver mucho más con la experiencia, sin desmeritar esa parte que es conocimiento, pero yo siento que el porcentaje de la experiencia es mucho el cómo llegar a hacer una tesis, cómo presentar un trabajo, cómo que te lo devuelvan, cómo repetir una materia. Todo ese proceso de aprendizaje es muy valioso. Y hay que ver qué hay detrás de eso, o sea, qué hay detrás de hacer una tesis.
hay perseverancia, hay constancia, hay tolerancia a la frustración, hay manejo de conflictos, te enseñan cómo redactar un trabajo. Hay compañerismo. Hay compañerismo porque no también. todas las tesis se hacen solas. Mi tesis fue grupal y mi compañera de tesis, si me está escuchando, hasta el sol de hoy nos amamos. Bueno, pues salir enemigo tu compañero de tesis. Manejo de muchas. Manejo de habilidades. conflictos, cómo reaccionas bajo el estrés. Todas son como ganancias, entre comillas, secundarias, porque son ganancias muy importantes y que no hay que enfocarse solamente en el resultado final, sino en todo el proceso que te llevó a ese resultado final. Claro. Ahora, ¿desde qué edad yo como papá puedo meter a mi hijo en este programa o puedo llevarlo contigo para que vaya haciendo este acompañamiento vocacional y que realmente cuando termine el bachillerato pues pueda tener una perspectiva o pueda estar claro en lo que quiere hacer? Claro, el acompañamiento de la orientación vocacional puede empezar desde el primer año de bachillerato, ¿ok? Sin embargo, es importante. Eso no es muy temprano, claro, 13, 12 años. El acompañamiento, pero el programa como tal siempre es recomendable a partir de tercero o cuarto año de bachillerato. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a conocer las materias, ven física, química, biología, a veces ven, cuando están en humanidades, ven algunos idiomas, etcétera. Y mientras ellos tengan más conocimiento de las materias, pueden tener una noción un poco más concreta de la carrera que quieren estudiar o a qué se relacionan las carreras que quieren estudiar. Entonces, una buena época sería entre el tercero, cuarto y quinto año de bachillerato. Cuando hay mucha duda, ¿cómo lo ayuda? O sea, Bueno, cuando hay mucha duda es con orientación e información. Nosotros tenemos unas charlas tenemos una charla en uno de los talleres, que es la charla de las profesiones, que nosotros nos dedicamos a hablar todo ese rato de las diferentes carreras. Hablamos del arte, de la medicina, de la contabilidad, de la fisioterapia, de la comunicación social. Hablamos de todas las carreras para bajar un poco esos niveles como de incertidumbre y de ansiedad de no saber qué es lo que voy a hacer porque no conozco el camino, porque no conozco el panorama. Y esa es una de las charlas que más le gusta a los adolescentes, porque ellos empiezan a intervenir, yo quiero estudiar esto, quiero estudiar lo otro, pero en qué universidad se estudia, pero cómo lo hago, o mira, yo no sabía que esta carrera, o que por ejemplo yo no sabía que cuando iba a empezar a estudiar economía, veía un poquito de administración y un poquito de contabilidad, cuál es la diferencia entre las tres, que no son similares. Entonces, una de las mejores maneras de poder bajar los niveles de incertidumbre, de ansiedad y de preocupación es instruyendo, comunicando, expresando y difundiendo información que sea valiosa para ellos y para sus padres también. ¿Te ha pasado que no solamente te llegan bachilleres, sino que ya te llegan chamos que de repente se metió a estudiar administración y se sintió frustrado? O todavía va y no sabe qué es lo que quiere? ¿Te ha llegado jóvenes más que adolescentes a la consulta? Efectivamente, me han llegado tanto adolescentes y también es muy común que lleguen jóvenes de 24, 25, 26 años, que ya muchos adolescentes dirán, bueno, estoy viejo para tomar una decisión, pero para nada. O sea, si yo pudiera hoy en día estudiar otra carrera, yo la estudiara. Exacto. O sea, hay como cierto tabú o como cierta presión social de que tú sales y si son los 20 y pico de años usted no se ha graduado, usted va mal. Y claro. No, a veces la vida es más rápido para uno y más lento para otro. Sí se han presentado esos casos y en este caso lo que hacemos, como ya las habilidades están un poco más determinadas, dependiendo de lo que estén estudiando, hacemos una evaluación cualitativa de, por ejemplo, cuáles son los intereses, cuál es su motivación a estar en la universidad, qué tanto conocimiento tienen ellos de la estructura universitaria, de la estructura de la carrera que están estudiando, qué es lo que más les gusta hacer, cómo se ven ellos a futuro, si tienen algo alterno, como estás comentando, el arte, la música, escribir, si les gusta hablar en público. Comenzamos a hacer un estudio a profundidad especializado y detallado con este joven y lo vamos orientando también. Tenemos pruebas para eso también que les pasamos y los vamos encaminando hacia ese proyecto. Sí. Y el tema frustración, porque el tema frustración puede venir por es que quiero estudiar esto, pero bueno, la carrera no económicamente no puedo si no tengo una beca, o quiero estudiar esto, pero al final
ejerce más mis padres presión. Me imagino que hay un margen ahí de frustración que no sé, no sabría describirte ahorita cuáles podrían ser esos factores, solo conoces tú mejor que yo, pero ¿cómo se maneja? Claro, esa pregunta es muy importante porque siempre hay que trabajar el caso por caso. No puede ser una regla general para todo el mundo, Claro. porque como tú comentas, hay que tomar en cuenta el aspecto económico, cultural, social, familiar que tenga cada joven o cada adolescente, ¿ok? Porque a veces pueden haber muchas expectativas o muchos deseos, pero bueno, como tú dices, la realidad es otra. Entonces, la clave está en cómo nosotros nos adaptamos de forma más efectiva y más flexible a esa realidad. Mediante qué estrategias, qué caminos. Si no puedo estudiar medicina porque es muy larga la carrera, no tengo para costearla, bueno, puedo estudiar algo más corto como enfermería, como fisioterapia, como asistente para medicina, etcétera. Ver cómo le damos la vuelta sin que el adolescente y el joven pierda como esa pasión, y siempre evaluando, por supuesto, todos estos aspectos que les estoy comentando, que son muy importantes. Qué bueno. ¿Cuál ha sido el resultado? Más o menos, me dices que comenzaste en pandemia, que comenzaste en 2020, de una manera muy virtual. Ahora me imagino que también está la liga de lo presencial, que es tan importante. Más o menos en este tiempo que lleva el programa Bienvenido a tu Futuro, ¿cuántos jóvenes han pasado por esas manos de Anabel Martínez? Bueno, conmigo y el equipo ya han pasado casi 200 jóvenes que hemos evaluado entre particulares y colegios. Entonces es una cantidad que, bueno, estamos orgullosos de ellos y esperamos que siga creciendo. Empezamos con grupos pequeños en el 2020 vía online, vía virtual, y ya el día de hoy los estamos comenzando a hacer de forma presencial en diferentes grupos y, bueno, individual también. Bueno, eso quiero que me lo amplíes un poco después de este corte comercial, cómo podemos hacer los papás para ese acompañamiento, tanto individual como grupal, un poco para orientar a nuestros hijos cuánto tiempo deberían estar en este acompañamiento individual, o sea, hay unos que salen a flote más, bueno, como tú dices, no todos los casos son igual. Vamos a hablar un poquito del programa al regresar de este corte comercial. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, @Ateneo Radio, @somospadres.info, visitar la página web de este programa, somospadres.info. Ya venimos con más de Somos Padres por Teneo Radio. Seguimos con más de Somos Padres por Teneo Radio. Estamos hablando con Anabel Martínez, quien es psicóloga infanto-juvenil. Además tiene un programa bellísimo que se llama Bienvenido a tu Futuro, y que nos sirve para todo este proceso de darle una herramienta más a nuestros hijos para que a nivel vocacional pues puedan elegir la carrera correcta. Cuéntame si es necesario, yo sé que cada caso es diferente, pero es necesario que este acompañamiento sea a larga data, sí, o es necesario nada más asistir al taller y ya. Claro. ¿Qué nos aconsejas como sí, padres? Eso es muy importante explicar de qué trata el programa. El programa es trata tanto de pruebas estadísticas, pruebas cuantitativas y pruebas cualitativas, ¿ok? Que vamos a indagar en todo lo que es habilidades, aptitudes, actitud, desempeño, etcétera. Y además de eso también está la parte de los talleres, la parte de las charlas, y finaliza con la entrega de un informe con toda esa parte estadística y cualitativa, con toda la información que se llevan los adolescentes a casa con ellos, con sus padres, y pueden verlos con más detenimiento y les queda como un currículum para ellos a nivel vocacional. Generalmente el programa lo adaptamos según las necesidades del grupo o de la persona. O sea, puede ser que yo te llame en mi colegio y tú vayas, o puede ser que yo vaya a UPIN y tú me organices allí con un grupo selecto. Generalmente el taller consta de 5 a 6 sesiones. Mientras hacemos la entrevista, las pruebas, las diferentes pruebas y los diferentes talleres, son 5 a 6 sesiones. Puede variar.
Ahora, si el grupo es más grande o como tú dices, vamos a los colegios, porque también nos dirigimos a los colegios, hacemos ferias vocacionales, donde está el equipo de UPIN, incluso hacemos contacto con diferentes universidades para que vayan a los colegios. Entonces, ahí vamos adaptando el programa. Es algo flexible porque es algo caso individual. No todos los colegios son iguales, ni todos los adolescentes, ni todos los grupos. Pero generalmente, si hacemos un programa promedio, ellos van a estar 6 sesiones conmigo o con el equipo de UPIN, haciendo toda la parte de orientación vocacional, y cuando llegamos a la 6ª sesión, salen con su devolución de resultados, con su informe, y ya estarían como listos. Pero fíjate que en esos talleres no es fácil manejar cada caso individual por cuestiones de familia, sociales, personales, de personalidad X. Pero sí es importante porque, por lo que me has contado, le abre la puerta a un chamo. Para mí puede ser X ya a esta edad, que tú me pongas, bueno, la psicología se trata de tal cosa, la odontología se trata de tal cosa. Pero para ese chamo que está allí, creo que estos talleres grupales, y dime si me equivoco, te abren una ventana, te enseñan quizás profesiones que hasta tú no sabes que existe. Y correcto, que te pasa puedes mucho. alinear, ¿no? Sí, pasa mucho. Sí, Cuéntame. pasa mucho que a veces, por ejemplo, hace unos días estábamos en una feria vocacional con el equipo de UPIN y tenemos nuestra información, nuestro pendón, y habían cosas como, por ejemplo, neuropediatría, fisioterapia, psicopedagogía, terapia ocupacional. O sea, mostrábamos todas las servicios y los adolescentes creían que eran carreras y que éramos un instituto para estudiar esas carreras y les llamaba la atención. Entonces son carreras que a veces no son tan conocidas, por ejemplo, la psicopedagogía o la terapia ocupacional, la terapia de lenguaje, que son muy buenas opciones, que son excelentes opciones y que son muy fascinantes, y a veces los adolescentes no las conocen. Entonces se trata de eso, de enseñarles y darles información. Y en la rama de la medicina, que a veces puede ser un camino muy largo para un joven o una familia con recursos limitados, porque necesitan mucho tiempo de dedicación y trabajar es difícil. Son carreras costosas, arquitectura, qué sé yo, arquitectura, medicina. Entonces, también enseñarle que hay algunas otras carreras alternas que pueden servir de plataforma, porque los límites se los pone uno mismo. De repente llegas y haces ese técnico, con ese técnico haces el licenciado o haces el posgrado o te especializas en A. Esas puertas también, esas otras, ese otro abanico de opciones también ustedes los muestran en los talleres. Claro, y la idea es poder tratar de dar una perspectiva de comenzar a valorar tus habilidades. Si tú eres bueno haciendo videos, escribiendo, cantando, etcétera, cómo tú puedes monetizar ese talento que tú tienes. Y entonces allí es donde surge la parte, bueno, primero hago un técnico, primero me dedico a esta ocupación, hago algún taller, hago algún curso, comienzo desde allí, parto desde allí, y después más adelante, a medida que vayas creciendo como persona, como individuo y como profesional, tú te puedes ir especializando en otra cosa más. Es totalmente válido. Siempre vamos a apoyar al adolescente y a los jóvenes desde el principio hasta el final, o hasta que ellos lo consideren también, para que ellos se puedan orientar en toda esa parte. Cuando existe el salto de talanquera, el salto de carrera, el que yo estaba convencida que yo iba a estudiar psicología, pasa mucho más bien desde la administrativa o de las que tienen que ver mucho con la ciencia a las que tienen que ver más con el área de humanidades. He visto muchísimos saltos así. Es que yo pensé que iba a ser ingeniero, pero no, o sea, no se me da. Y cuando te cambia todo. ¿Cómo pasas tú ese switch cuando te llega un caso como a la consulta? Claro, suele pasar porque a veces están en bachillerato, en cuarto, quinto año, tienen algunas expectativas, no tienen conocimiento, o a veces, por ejemplo, por moda quizás, de una carrera que está de moda, o algo que suena mucho dentro del círculo social, dentro del ámbito social, y puede que los adolescentes digan, bueno, voy a tomar esta decisión porque me lo está diciendo mi amigo, mi compañero, o porque fue por lo que me dijo la inmadurez mis que padres. hablábamos al principio del programa. O sea, ¿cómo hago entre la presión social y el tema inmadurez para estar encaminado y que eso sea satisfactorio? Tanto el vivir, me imagino tú cuando
cuando estudiaste en la universidad, porque yo no sé, es mi experiencia, yo fui feliz estudiando. Claro, Porque estaba claro. estudiando algo que yo quería estudiar. Exacto, y eso es muy importante, porque como también yo hago la parte de promoción del bienestar, la parte de que tú estés bien mientras estudias, porque vas a pasar mucho tiempo haciéndolo. Le va a es pasar mu- muchas amarguras. Es Todo el muy mundo tiene que estar importante, claro la idea con no es eso. pasar muchas amarguras, sino muchos momentos bonitos, contentos, y bueno, si hay algún momento que sea difícil, poder llevarlo poco a poco. Pero lo que te iba a comentar, que la idea no es no es caer en la parte de culpabilidad por parte del adolescente, ni sentir culpa si de repente, entre comillas, cometí un error, o empecé por esta carrera, o pasé mucho tiempo y no pude terminarlo, culminé, porque siempre todo va a ser un aprendizaje, y tú de esa base vas a poder construir y hacer algo, y va a ser un ingrediente adicional para tu expediente, para tu currículum, que tú vas a poder utilizar más adelante, así hayas estudiado economía y terminaste en psicología, o ingeniería y terminaste en derecho. No, realmente eso no es lo importante es qué haces tú de ahora en adelante con eso, cómo tú le sacas provecho, y no caer en la parte de la frustración, que sé que es difícil, y la culpa. Eso no va a ser lo importante va a ser cómo surgir de ahora en adelante y cómo comenzar ese nuevo camino, y lo que pasó es aprendizaje. Sí, bueno, todo suma. O sea, hay mucha gente que dice, bueno, que comenzar de cero otra vez. No estás Para desde mí cero. nunca comienzas de cero, porque ya tienes un aprendizaje, Sí. incluso de lo que no te sirvió ahora, ya tú sabes que no te sirvió. Entonces, bueno, todo es un proceso. Y el correr, que era lo que hablábamos socialmente, pero tú tienes 22 años, tú no te has graduado. Claro. Ay, pero es que tú tienes 23 y mira, y no estás haciendo posgrado. Entonces hay mucha presión social en cuanto a correr. Y yo siento que no todo el mundo puede hacer las carreras rápidas. Claro. Yo la hice, pero no todo el mundo. A veces hay gente que necesita su tiempo, su espacio, ir con calma, y eso no significa que eres un fracasado. Me imagino que ese tipo de casos, cuando has estado tratando jóvenes de 24, 25, 26 años, te han llegado a tu consulta, ¿no? Sí, cada caso es individual. A pesar de que lo trabajemos a veces de forma grupal en la parte del taller, cada caso va a ser individual, cada quien tiene sus características, su ritmo, y de verdad que yo soy partidaria de que nadie debe ser juzgado por su ritmo, porque cada quien tiene vivencias particulares. Puede ser que en su vida le pasó algo en específico, en particular, que hizo que no pudiera culminar esa carrera tan rápido, o de repente la persona se casó, tuvo un hijo, etcétera, fue avanzando, tuvo que trabajar, etcétera. Hay muchas cosas que van a influir en eso, y tiene que hacer, esto es bienvenido a tu futuro, tu camino, que es tuyo, ¿ok? Esto es tuyo y no tiene por qué ser comparado con lo de los demás. Sí apoyado, y quizás a veces como punto de referencia, pero el punto de partida lo tienes tú. Ok, ya para finalizar, porque se nos hizo corto, además como siempre, Anabel, que tú vienes para acá y la conversa es divina, pero nada más de ser divina, está cargada de información, y te lo digo desde el punto de vista de mamá, que uno como, bueno, todo lo que me estás dando, porque yo tengo una adolescente de 16 años que ya está a 2 pasos de salir de bachillerato, y bueno, o sea, ¿qué más uno como papá quiere que darle esas herramientas que yo quiero que mis hijos sean tan felices como yo he sido estudiando la carrera que pude y la carrera que quise, y que con eso crear toda mi vida N cantidad de proyectos y de cosas? Entonces, bueno, uno quiere que sus hijos vivan eso. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y para cerrar, quiero que me hables un poco más sobre el programa, cómo es, que nos cuentes un poco sobre Bienvenido a tu Futuro. ¿Cómo nos enganchamos con eso? Ok, no sé si ya te comente o les quería obsequiar una Sí, parte claro. de lo que es el primer taller de Bienvenido a tu Futuro. Está bien. Si tenemos un chancecito, se los Sí, voy a sí. leer. Este es un regalo para toda tu audiencia. Entonces, bueno, esta es la charla Orientación Vocacional de Bienvenido a tu Futuro. Nos encontramos en tiempos diferentes, tiempos distintos, de cambios, de cosas nuevas. Hay nuevos retos, nuevas formas de estudiar, de trabajar, incluso de comunicarnos y expresarnos. En fin, nos encontramos en un momento en donde podemos ver que una puerta se cierra, como lo puede ser el colegio, pero muchas otras se abren. Pareciera que las circunstancias actuales ponen a prueba nuestra capacidad de adaptarnos y de ser flexibles. Es bueno saber que esto no será en vano, si utilizan sus más valiosos recursos en pro de trabajar por lo que quieren, enfocarse en eso
y ser capaces de transformar aquello que capaz no les guste tanto en una fuerza, en una llama que encienda su motor para superarse y salir fortalecidos. Bienvenido a tu futuro. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! Gracias, Anabet, por este regalo. Te grabé y lo voy a poner en la cuenta de @somospadres.i. Son todos bienvenidos. Gracias, No, qué gracias bonito. a ti. Además, los chamos necesitan mucho esa conexión, los chamos necesitan mucho de decirle, mira, de manejarle ese tema de frustración, de manejarle esa ansiedad que te puede ocasionar el futuro. Ajá, es que ahora viene otra etapa de esos cambios, de ya no estás aquí en la escuela donde suena el timbre. Hay muchos factores que aplican. Y es importante darles herramientas y acompañarlos en todo este proceso. Bueno, quería dejarles los contactos antes de Claro que finalizar, sí. ¿ok? Para comunicarse con Esmi Psicología, tienen que comunicarse al 0424-206-4188. El Instagram es Esmi Psicología. Y para comunicarse con UPIN, 0424-125-1430. Y el Instagram, UPIN Piso 1. Ajá, y ahí tienes tu Ese es link. ese es el Instagram de Esmi Psicología, es el mío profesional y bueno, ahí está el link que pueden ir directamente y pueden ver todo lo que vamos haciendo. Incluso esa primera parte que está allí he colocado muchísimas cosas de la parte de orientación vocacional. Ah, qué bueno, mira, ahí está. está. Los talleres y todo. Y pueden ver Conoce muchísimo la más de ruta a mi la trabajo. universidad, miren, look up, qué chévere. Sí. Qué chévere. No, mira, Anabet, ha sido de verdad un lujo haberte Me encantó, tenido aquí excelente. hoy. Bienvenida siempre, porque además que todos los temas que traes para acá son divinos y a los papás nos sirven un montón, porque esa es la idea, pues, que por lo menos yo a través de esta ventana de Somos Padres, pues pueda llevar información, consejos, lo mismo que te pasa a ti, no a todo el mundo le sirve, a unos le sirven una cosa, a otros otras, pero aquí estamos para llevar la mejor información y siempre acompañado de las manos de un profesional que es lo que sabe. Exacto. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, estamos totalmente a la orden. Saludos a toda tu audiencia. Gracias. Y bueno, nosotros llegamos al final del programa. Recuerden que a mitad de semana más o menos, si se perdieron el programa, si vieron la publicidad, si no lo pudieron ver completo, si lo quieren compartir en la página de YouTube, en el canal de YouTube de Teneo Radio, pues ahí lo van a conseguir. Ustedes buscan el playlist de Somos Padres Radio y ahí están todos los programas y mucho más. Así que les agradezco además si los comparten. Para mí, maravilloso. Recuerden también seguirnos por nuestras redes sociales, @somospadres.info, @Teneo Radio y la página web de este programa, www.somospadres.info. Nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana y estuvimos trabajando para ustedes en el día de hoy en la dirección general Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en la ingeniería de sistemas Antonio Calderón, en la operación técnica Ángel Bravo y quien les habla como cada martes, por supuesto, Yelixis Ayayanes. Fue un placer estar con ustedes y nos vemos el próximo martes.